Pues nuestro invitado, Luis Miguel Sánchez Tostado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Luis Miguel es diplomado superior en Criminología por la Universidad Complutense y miembro de la Asociación Jiennense de Estudios Criminológicos, y además tiene publicado pues numerosos trabajos de investigación histórica, criminología, y entre ellos pues el libro este que tengo en manos, Crónica del Crimen, que es un fascinante recorrido por los crímenes en la provincia de Jaén. Precisamente en el programa de esta temporada vamos a incluir 4 de estos crímenes, bueno, 2 crímenes y 2 casos que tú has tratado en este libro. Bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Bien, como ya saben todos ustedes, lo habitual es que comencemos con ese breve resumen que sirve de introducción al tema que vamos a tratar. La influencia de la luna ha propiciado una miscelánea de poderes ocultos desde las civilizaciones más primitivas. Tradiciones que hablan de licantropía, lunáticos y un ejército de brujas con sus aquelarres. Los ciclos de la luna consiguen arrastrar cantidades ingentes de agua oceánica, produciendo la pleamar y la bajamar. En algunos lugares del globo, las mareas alcanzan diariamente una altura de 20 metros. Y para conseguir ese efecto, se precisa una gigantesca fuerza de rotación, una potencia aproximada de 14 millones de megavatios, equivalente a la producción de miles de centrales energéticas. Multitud de organismos vivos responden a las fases lunares adaptando su vida a dicho ciclo, tanto en su fase alimenticia como en la reproductora. Las plantas tampoco escapan a esta influencia y los campesinos conocen perfectamente que determinadas especies vegetales son altamente sensibles a las fases lunares. Incluso el ciclo menstrual de la mujer coincide con el mes lunar, 28 días, y su estado de gestación son 9 ciclos lunares exactos. ¿Es esto fruto de la casualidad? ¿Hasta qué punto afecta el influjo lunar sobre la conducta humana? Pues Miguel, ¿qué misterios encierra el influjo de la luna? Bueno, pues el influjo de la luna ha sido uno de los grandes misterios de la historia de la humanidad. Esa luna embaucadora que nos hipnotiza, esa luna, la luna de los enamorados, la luna de los hombres lobos, de esas brujas y esos aquelarres que se decían en la introducción, la luna de los lunáticos, ¿verdad? Pues precisamente esa luna lleva acompañando a la Tierra nada menos que 4.500 millones de años. Se cree que su creación se debe al impacto brutal de un meteorito sobre la superficie terrestre y es una salpicadura, sencillamente una salpicadura de magma que ha quedado atrapada para siempre dentro de la órbita terrestre. Desde entonces, desde ese preciso momento, la Luna recorre un periplo que ocupa 28 días terrestres. Es lo que se llama un mes lunar. Exactamente son 27 días con 7 horas 43 minutos y 12 segundos. Este mes lunar parece increíble, como se decía en la introducción, la aparente, siendo tan tenue lo que parece el influjo de la Luna, arrastra esa cantidad de ingente de masa oceánica, ¿no? Pero no solo la Luna afecta, otorga su influjo gravitacional sobre la Tierra, también lo hace el Sol. Lo que ocurre es que el Sol, pese a ser 26 millones de veces más voluminoso en masa que la Luna, está situado 400.000 veces más distante que la Luna, ¿no? Esto hace que las fuerzas se compensen un poco cuando la Luna está en su fase creciente y menguante, en sus cuartos, quiero decir. Cuando la Luna, la Tierra y el Sol forman un ángulo de 90 grados, son los cuartos, menguante y creciente, las fuerzas gravitacionales se compensan un poco. El Sol compensa un poco la de la Luna y recíprocamente. Pero ¿qué ocurre cuando la Luna en su recorrido se sitúa alineada
en la órbita del Sol. Entonces se suman las fuerzas gravitacionales y eso ocurre exactamente en luna llena y en luna nueva. Es cuando se producen las mayores mareas, las mareas vivas que se llaman, ¿no? Y entonces ahí es donde los científicos, algunos estudiosos, han detectado una mayor influencia, ¿no? Se ha visto en los animales, por ejemplo, los animales que tienen un medio de vida marino, es donde más se notan porque han hecho una adaptación biológica completa de su vida. Por ejemplo, los cangrejos se aparean siempre en marea baja, las ostras, los erizos, los percebes, los peces. Hay multitud de organismos vivos que han adaptado a las fases lunares su ciclo de reproducción y de nutrición. Por ejemplo, las angulas europeas emigran a desovar en el mar de los Sargazos, curiosamente y siempre en luna menguante, siempre. También en las plantas, ¿no? Porque esta influencia no escapa a las plantas, a los seres vivos en general. En las plantas, muchos campesinos lo saben, y se ha demostrado científicamente que las plantas cuya parte comestible está por encima de la superficie de la tierra, si son sembradas en luna creciente, en cuarto creciente, los rendimientos hortofrutícolas se ven gratamente incrementados. Lo mismo ocurre con las que la parte comestible crece por debajo, es decir, los tubérculos, las zanahorias, la remolacha. Se hace a la inversa, en luna menguante. Por ejemplo, los ajos también, ¿no? Algunos campesinos me han contado que si el ajo se planta en luna menguante, el ajo crece sano y hermoso, ¿no? Sin embargo, si se hacen en el otro cuarto, los tallos se suben en luna creciente y el ajo es de pésima calidad. Aquí en Jaén ocurre algo parecido y los aceituneros lo saben con la aceituna, ¿no? Cuando la aceituna se recolecta del olivar para la aceituna de mesa, me refiero, a la que se va a aliñar para tomar, ¿no? Esa aceituna, si se recolecta en luna menguante, tendrá un sabor distinto a si se recolecta en luna creciente. El sabor amargará. O sea que, como vemos, parecen insignificancias, pero tienen su importancia, ¿no? Y estos misterios relacionados que envuelven a la luna y a su influjo, ¿tiene algo de ficción? ¿O todo es de verdad o mitad y mitad? No, bueno, se han hecho estudios, ¿eh? Hay estudios bastante serios. Por ejemplo, el estudio que hizo en el año 79 el psiquiatra estadounidense Arnold Lieber, fue un estudio muy serio, porque además con una muestra universal muy amplia y muy creíble, porque estudió nada menos que 4.000 asesinatos y homicidios cometidos en Estados Unidos, 2.000 en la costa este, en el estado de Florida, y 2.000 aproximadamente en la costa oeste, en el estado de Ohio, ¿no? Y demostró, con unos gráficos, con unos picos que se evidencian muy en luna nueva y en luna llena, pues que efectivamente se producen más hechos violentos en esa fase lunar. Hemos visto cómo la luna influye en los animales, influyen también las plantas, pero ¿cómo puede afectar al ser humano? Bueno, de siempre se ha conocido y se ha hablado del lunático, ¿no? Es una persona que padece una locura intermitente asociada a las fases lunares, ¿verdad? La licantropía, la leyenda del hombre lobo, no es más que una metáfora de ese tenue y casi imperceptible influjo lunar que es capaz de desatar la bestia que todos llevamos dentro, ¿no? Pero lo más curioso de todo esto, lo más misterioso de todo esto, es que esto existe de verdad. Existen personas que se transforman, que además los psiquiatras la han tipificado como delirios de posesión, en los que no se sabe por qué. Esas personas, cuando llega la luna llena, su metabolismo sufre ciertas transformaciones biológicas y se pasa cuando realmente no se sabe si es una influencia real de la luna o es una poderosa influencia psicológica basada en la tradición, pero realmente existe, ¿no? Y en cuanto sobre todo a la licantropía, que es lo que, bueno, pues quizás más llene al
al ciudadano. Has mencionado que realmente existen cambios de actitud persona luna llena. Sí, eso los psiquiatras lo saben. No se sabe bien por qué. No se sabe si es un factor psicológico propio, innato del individuo, o es Hay personas realmente desequilibradas que tienen un estado de receptividad positiva y deben recoger esos cambios gravitacionales y esos cambios electromagnéticos de nuestro entorno de una forma mucho más, con más intensidad de lo que lo sentimos nosotros, ¿no? Son personas que tal vez la influencia de la luna sea la espoleta del detonante, del estallido violento, ¿no? Una influencia que en las personas normales pues sea imperceptible, quizás un leve dolor de cabeza, una pequeñísimo desequilibrio en la tensión arterial, pero que no le damos ninguna importancia, ¿no? ¿Y por qué la leyenda del hombre lobo habla precisamente de la transformación del hombre en lobo y no del hombre en gato, el hombre en león? ¿Por qué ese animal en concreto? ¿Tiene alguna relación con...? No, las leyendas se transmiten de generación en generación y la clave no es el lobo, es la luna, ¿no? Quizás porque las leyendas surgen del ámbito rural, donde se le teme también al lobo, porque es la bestia que mata al ganado, ¿no? Supongo yo que será por eso, ¿no? Pero el protagonista es la luna. La luna es la que transforma. La luna es la que otorga ese influjo misterioso que saca, que no es más que es una metáfora realmente, ¿no? ¿Es cierto que nacen más niños en luna llena? Sí, es cierto, no es un rumor. Y los ginecólogos y las matronas lo saben, ¿eh? Debe tenerse en cuenta que las personas tenemos unas 3/4 partes de agua en nuestro cuerpo, y ya hemos visto... Además, Luis Miguel, tenemos un gráfico donde sí. Precisamente de tu libro. Sí, pues ya hemos visto lo que las mareas, la luna es capaz de hacer con millones de toneladas de agua, ¿no? Pues nosotros somos 3/4 partes de agua, y una mujer embarazada ese porcentaje aumenta. El ciclo menstrual de la mujer, como hemos dicho, son 28 días, es un mes lunar exacto. Y la gestación son 266 días, que son 9 ciclos, 9 meses lunares exactos, es cierto. Yo en 1999, pues me picó la curiosidad por saber si el estudio de Arnold Lieber en Estados Unidos podía yo aplicarlo en la provincia de Jaén y comprobar su efectividad. Entonces me apliqué una parcela temporal de estudio y elegí pues desde 1965 a 1995, 30 años. Y seleccioné los 100 asesinatos y homicidios más violentos. Y esos 100, uno a uno le apliqué su correspondencia en el periodo lunar, en la fase lunar. Realmente en el gráfico podríamos verlo, se evidencian 2 picos en el gráfico, en luna nueva y en luna llena, que como hemos explicado antes es cuando son los momentos de mayor fuerza gravitacional, ¿no? Pero también incluso las mismas matronas que atienden los partos. Debo decir que este estudio se hizo con 3.136 partos atendidos en el Hospital Ciudad de Jaén, ¿eh? Volvemos a ver el gráfico también para ver si sirve de orientación. Sí, continúa. Bien, las matronas tienen un dicho tradicional muy curioso, que incluso se atreven a pronosticar el sexo del bebé que van a nacer, que nacerá mucho antes que las ecografías de los ginecólogos, ¿no? Aplican un dicho de que si fue concebido en luna menguante, será semejante a la madre, es decir, niña. Si fue en creciente, será diferente, es decir, niño. Y tiene un porcentaje de acierto considerable. Realmente la ciencia todavía no nos ha ofrecido una respuesta al 100% fiable de por qué se produce esto y de por qué esa coincidencia en las fases lunares y en los ciclos de la mujer, por qué esa coincidencia en el parto y por qué esos picos que hemos visto en el gráfico en el que inmediatamente, justo cuando se produce la luna llena, se dispara el número de partos, ¿no? ¿Existe realmente algún estudio con rigor científico
también, porque como bien hemos dicho anteriormente, sobre la conducta violenta. Sí, bueno, hemos citado antes el que yo considero más importante, porque se han hecho muchos, y este es tremendo por el universo que se ha... O sea, que ha habido varios autores que se han dedicado a hacer estudios de rigor. Sí, pero no tanto como Arnold Lieber, que este hombre, además de ser psiquiatra, se centró en la conducta violenta y en la cantidad de asesinatos registrados. Este hombre desarrolló una teoría al final de su estudio, que publicó en su libro El influjo de la luna. Desarrolló la teoría de la marea biológica, es decir, la luna actúa sobre el cuerpo humano de la misma forma que lo hace sobre el mar o sobre los océanos, con ciclos reiterativos, ¿no? Esto, como hemos dicho, es imperceptible, puede ser imperceptible en las pequeñas fluctuaciones de microsalud diaria que tenemos las personas normales, pero hay personas que, repito, pueden estar desequilibradas o están en un estado de hipersensibilidad que puede ser que pueden recibir esos cambios de una manera pues con más contundencia. Es cierto, y debo decir, y esto es importante, de que no toda la comunidad científica coincide con esto, ¿no? Es decir, hay científicos que consideran que la influencia gravitacional de la Luna sobre una masa como el cuerpo humano es despreciable, es insignificante, pero ni ellos mismos ni los científicos más reticentes son capaces de decir que nada influye en la conducta humana. Por ejemplo, hay un psiquiatra en Jaén, conocido de Jaén, don César Carazo Montijano, que lleva muchísimos años profesional en el psiquiátrico de Jaén, que a mí personalmente me ha contado que las urgencias psiquiátricas en las fases de luna llena se multiplican, aumentan de forma considerable. Otro psiquiatra con renombre mundial español, don José López Ibor, él ha manifestado públicamente que la luna afecta a determinados ciclos circadianos que trastocan de alguna manera unos determinados neurotransmisores cerebrales, y que puede ser lo que explica el estallido violento. El mismo psiquiatra Arnold Lieber explicaba que la glándula pineal, es una glándula endocrina que tenemos en el cerebro, es probable que pudiera estar recibiendo esos cambios gravitacionales y esos cambios electromagnéticos que se producen en nuestro entorno, y en base a ello sintetice en mayor o menor medida determinadas hormonas como la serotonina o la melatonina, que están asociadas y se han venido asociando directamente con el comportamiento violento, ¿no? Pero, bueno, todo esto son hipótesis. La policía, por ejemplo, y es un dato muy curioso, la policía en muchos países occidentales duplica su vigilancia en las fases de luna nueva y en la de luna llena, sobre todo en la de luna llena. Es un hecho constatado. En otros estudios se han puesto de manifiesto de que las salidas de los bomberos, las salidas de urgencia, accidentes de tráfico, etcétera, sí se han aumentado también en fases de novilunio y de plenilunio. ¿Existe algún tipo de relación entre los crímenes cometidos en Jaén y la influencia de la luna? Pues sí, yo antes comentaba que he tenido oportunidad de hacer un estudio en la provincia de Jaén. La provincia con los partos, y otro estudio lo he hecho con los asesinatos y los homicidios. Yo seleccioné 100 de los crímenes en 30 años más violentos y apliqué el método de Arnold Lieber, y efectivamente me salieron 2 picos, uno en luna nueva y otro en luna llena, pero curiosamente lo más curioso es que los crímenes cometidos en esas 2 fases se diferenciaban en algo más que con el resto de los hechos violentos. Es que además del estallido violento le sucede un ensañamiento innecesario. Esos ensañamientos crueles, esos abundan mucho en esas etapas, ¿no? Y en el diagrama se ve también perfectamente, ¿no? Sí, ahí podemos ver que los 2 picos fundamentales del gráfico coinciden con los isigias, que se llaman, que son la luna nueva y la luna llena. Yo quiero también apuntar algo que me parece muy curioso. Es que en estos crímenes cometidos en luna nueva y en luna llena,
destacar el papel que jugó la víctima. Es decir, la víctima en estos crímenes ha propiciado su propia muerte en muchos casos, provocándola de una manera temeraria, con situaciones de excitación o de provocación, ¿no? Por ejemplo, eso sucede mucho en las riñas o en las peleas multitudinarias en los pueblos, que yo pues tengo recogidos algunos que sí. Sí, algunos ejemplos. Sí, algunos ejemplos, sí, que aportar sobre esta relación que hemos mencionado. Sí. Por ejemplo, el 20 de noviembre de 1980, en plena luna llena, hubo una reyerta en el pueblo de Noalejo, donde, bueno, por una cuestión de linde, donde fue muerto el padre y su hijo en esta reyerta, ¿no? El 3 de abril de 1984, también con luna llena, en el barrio del Cerro del Linares, pues se desató una locura generalizada, donde afloraron pues todo tipo de armas entre varias familias y, bueno, pues con un balance de 3 muertos, uno de ellos un niño menor de edad, 4 heridos graves y un gran número de detenidos, ¿no? El 18 de enero de 1984, también coincidiendo con el plenilunio, la cólera vecinal se desató en esta ocasión en el municipio de Torredonjimeno. Un vecino mató a otro en este pueblo y se desató un acto de violencia colectiva en el que los vecinos destruyeron las casas de los familiares del agresor. El 15 de agosto de 1985, coincidiendo con luna nueva, hubo otra reyerta multitudinaria en Jódar, donde afloraron pistolas y navajas y donde hubo varios heridos y un gran número de detenidos. O, por ejemplo, los fratricidios. El fratricidio también he localizado mucho. El fratricidio es un crimen cometido dentro de la familia, ¿no? Por ejemplo, el 15 de octubre de 1984, pues en la Carolina, un joven mató a su hermana en golpe en la cabeza en plena luna llena, ¿no? El 6 de marzo de 1985, otro joven asestó 8 cuchilladas a su hermano en el pueblo de Los Villares de Jaén. El 21 de diciembre de 1986, siempre en luna llena, en el pueblo de Marto, un vecino asestó a su propio hermano 37 hachazos. Y uno de los casos más espectaculares ocurrió en Jimena, cuando el 18 de julio de 1989, en plena luna llena, pues una mujer propinó a su bebé 73 puñaladas con las mismas tijeras con las que cortó el cordón umbilical. Hablamos de casos, podía deciros muchos más casos, pero lógicamente por la limitación espacial pues no podemos abarcarlos todos, lógicamente. Pero sí casos extraños, ¿no? Casos, por ejemplo, como el caso que sucedió en Quesada el 19 de mayo de 1985, donde un joven se cortó los testículos con una sierra y argumentando que era por una promesa. También fue en luna llena. ¿Quiere decir esto que los humanos deberíamos adaptar a nuestro ciclo de vida a la fase lunar? Bueno, nuestra vida es una vida solar, no es una vida lunar. Toda nuestra vida gira en torno a la división solar. Nuestro ámbito, nuestro trabajo, circula dentro de los ciclos día-noche, puesta de sol y salida del sol, ¿no? Y estamos ignorando la influencia que sobre nuestras vidas tiene la luna. Es evidente que la luna nos afecta, eso está demostrado, pero la ciencia todavía no ha demostrado en qué magnitud nos afecta. El día que la ciencia desentrañe esta incógnita, tal vez estemos en disposición de aplicar los medios y los métodos para adelantarnos y adaptar nuestro ciclo vital a la división, a la fase de nuestro enigmático satélite. Pues muchísimas gracias, Luis Miguel Sánchez Tostado. No hay tiempo para más. El tema, como ya he visto, bueno, es muy interesante y da para algunos que otros programas, pero en principio lo vamos a dejar ahí. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Como ya hemos dicho anteriormente, estará presente en 3 programas más para acercarnos temas tan misteriosos como algún que otro asesinato sin resolver y otros temas que no vamos a revelar
por el hecho de que este programa es misterio y será todo un misterio. Así que a Luis Miguel muchas gracias y a todos ustedes agradecer una vez más que hayan estado atentos y que la semana que viene de nuevo estaremos aquí. Muy buenas noches.